estamos aquí. Vamos a aprovechar este tiempo y salúdense los unos a los otros. Bueno, damos gracias al Señor porque estamos aquí. Gracias al Señor porque podemos compartir unos de otros, vernos, celebrar, adorar al Señor juntos. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en esta semana por cada uno de ustedes. Aún en las circunstancias difíciles, yo sé que ahí ha estado Dios. Vamos a estar hablando un poco de eso, cómo reaccionar a las dificultades, cómo reaccionar a los tiempos difíciles, dónde debe estar nuestro corazón. Vamos a estar hablando de Pablo, Silas en la cárcel. El segundo escape, bueno, este no fue un escape, pero el segundo arresto, ahí que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos. Así que vamos a orar para que el Señor hable en nuestra vida, pero que sobre todo podamos reconocer quién Él es, podamos gritar al mundo que Él es nuestro Dios y podamos darle gloria a Él y gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Padre bueno y santo, te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias porque has sido más que bueno con nosotros. Esta semana has caminado con nosotros, nos has visto, has llorado con nosotros, has reído con nosotros y sabemos, Señor, que has estado ahí en cada de esas circunstancias. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos siga fortaleciendo, que tu Espíritu nos siga enseñando en medio de las circunstancias aquellas lecciones, Señor, que tú quieres que aprendamos con el propósito de reflejar tu imagen al mundo, de que otros sepan que eres real, que eres verdad y haya salvación y vida eterna en sus vidas. Gracias, Padre. Seguimos adorándote y bendiciéndote en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande es Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Él resplandece vestido de majestad, la tierra se alegra, se cubre de luz y tiembla su voz. Cántale, hermano, cuán grande es Dios. Él es digno de alabar. Que tu corazón diga, que tu corazón cante, cuán grande es Dios. Salmos 40 dice: pero todos los que te buscan se alegran en ti, se regocijan en los que te aman. Tu salvación digan siempre, cuán grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción
cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar. Sin mancharte Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
Señor, gracias porque eres nuestro escudo, eres nuestra fuerza. Cuando no podemos, cuando las cargas ya no las podemos llevar y miramos hacia ti, tú eres nuestra fuerza. Gracias, Dios, porque eres real en cada uno de nosotros, eres real en mi vida, eres real en la vida de cada una de las familias que están aquí. Gracias porque cuando nosotros no podemos, tú sí puedes, Señor. Te pedimos que hoy, Señor, hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas y que podamos escuchar atentamente a tu palabra, no al pastor, que podamos escucharte a ti, Señor, y que podamos poner en práctica aquello que tú, Señor, nos vas a hablar en esta mañana. Cuida y bendice a los que no están aquí. Hay muchos enfermos, personas con situaciones, pero te damos gracias por los que están aquí. Te pedimos, Dios, que juntos podamos seguir adorándote y escuchando tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Buscamos en nuestras Biblias, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Versículos 22. Y hoy, ser o no ser. Ser o no ser. Esa es la pregunta. ¿Cuántos saben esa frase? ¿Cuántos la han escuchado? Aquí a todas las manos. ¿Quién la ha escuchado? ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Déjenla arriba, todavía no vamos a terminar. Ok, ¿quién sabe de dónde viene esa frase? Dice, el que no sabe, baje la mano. El que sabe de dónde viene, déjela arriba. Ajá, esa es de una obra, ¿verdad? Una novela escrita por William Shakespeare. ¿Cómo se llama el personaje de esa obra? ¿Tú sabes, Patricio? ¿Sabes cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama la obra? Hamlet. ¿Okay? Creo que lo dice bien, o Harlem, o Hamlet, más o menos, así que va, ¿no? Gracias a Wendy por decir que sí, que así era. Muy bien. Este personaje en esta obra le mataron a su padre. Su padre muere, su tío está listo para casarse con su mamá, para quedarse como el rey de la población, era un príncipe, o sea, era un reino, muere el rey. Pero en el proceso de su tío casarse con su mamá, ¿sabe cómo serán esas cosas con los reyes y los reinos? Él descubre, o se le es revelado, que su papá no murió, sino fue asesinado por su tío, que quiere ya quedarse con el trono. Así que aquí está él pensando, ¿cómo voy a responder? O digo y paso todos los problemas que hay con respecto a irme en contra de mi tío y tratar de sacarlo de ahí, o simplemente me hago el loco y nada pasa. Aquí nada ha pasado. Y seguir sufriendo sabiendo que su tío había matado a su papá. Así que su pregunta, ¿ser o no ser? Esa era la pregunta. Y hoy vamos a estar trabajando más o menos con esta pregunta, no tanto de ser o no ser, pero hay veces que en la vida nos encontramos con situaciones que nos ponen a decidir. ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Está bien? Así que vamos a leer aquí en Hechos 16, capítulo 22.
y luego de la narración, pues entonces entramos, ¿qué tipo de preguntas nos enfrentamos nosotros? Muy bien. Así que la semana pasada nos quedamos con Pablo y Silas liberando a esta muchacha, a que tenía el poder de adivinar por parte de un demonio. Pablo la libera y los llevan a la cárcel, a Pablo y a Silas. Y así fue que ocurrió esto, versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los metieron en la cárcel. Y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Y ahorita vamos a estar explicando un poco más qué es el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dios dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, pero por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante los pies de Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron las palabras del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez más, que salieran de la cárcel. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué relato! Otro de esos relatos que decimos: ¿para qué hablar de eso? O sea, ahí está todo puesto, ¿no? Pero es muy interesante ver la manera en que Dios trabajó, la manera en que Dios llevó a cabo su plan. Y la semana pasada hablamos de todas las molestias que Dios se tomó para que Pablo llegara a Filipos, para que Pablo hablara con Lidia, para que Pablo tuviera ese encuentro con esa muchacha en el camino. Pero también aquí podemos ver cómo Dios se ha tomado todas estas molestias para que Pablo y Silas hablaran a este carcelero. Fue plan del Señor. Pero mi pregunta para usted es: ¿correr o no correr? Esa es la pregunta. ¿Correr o no correr? ¿Cómo usted reacciona a la adversidad? ¿Cómo usted reacciona a un diagnóstico de enfermedad que le dé el doctor? ¿Cómo usted reacciona a la pérdida de su trabajo? ¿Cómo usted reacciona a las falsas acusaciones de personas en contra de usted?
¿Cómo usted reacciona a esas adversidades? ¿Cómo reacciona a la muerte de un ser querido? A la presión que trae tener un hijo medio rebelde. Y la verdad es que en ocasiones lo que nos dan ganas es de correr y desaparecer. Ese dicho de trágame tierra es muy conveniente. A veces es lo que deseamos: Señor, trágame, llévame a otro lado o llévame contigo de una vez, por ahí yo no quiero pasar por nada de esto. A veces queremos correr, desaparecer, escapar de nuestras circunstancias. Nos cuesta confrontar nuestros problemas, y mucho más cuando los problemas son, ¿verdad?, infligidos por otras personas. Sin embargo, estas son las situaciones en las que Dios quiere desarrollar en nosotros una urgencia por depender de su poder. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay presión en nuestra vida, cuando nos sentimos en ese tipo de estrés, de carga, en esa situación Dios lo que quiere es crear en usted y en mí una urgencia de depender de Él. De entender de que estoy así de estrésico porque estoy tratando de hacer las cosas por mí mismo. Y Dios lo que está diciendo es: depende de mi poder. Yo caminaré contigo. Jesús dijo que iba a poner su carga sobre nosotros, su yugo sobre nosotros, y que iba a caminar con nosotros. Iba a compartir esa carga con nosotros. Sin embargo, mientras sea su carga, es más liviana y es más fácil de llevar. ¿Amén? Amén. Mientras la hagamos nuestra carga, uno, vamos solo, y dos, va a ser demasiado pesada de llevar, porque como seres humanos, a causa del pecado, no tenemos la capacidad ni el poder para llevar esas cargas. Así que es por eso, hermanos, que Dios va a crear esa urgencia de que dependamos de Él en medio de las situaciones. Él no necesariamente que Él va a enviar la situación, pero a través de esa situación Él va a crear esa urgencia en nosotros. Y esto va a pasar, y no vamos a entender esto hasta que nuestra manera de pensar sea transformada. Hasta que nuestra manera de pensar deje de mirarnos a nosotros mismos y comencemos a mirar a Dios. Por lo tanto, correr o no correr va a ser la pregunta. Pero la contestación a esa pregunta va a depender de dónde está puesta su mirada. Si está puesta en Cristo, si está puesta en su obra salvadora, o si está puesta en lo que usted está intentando hacer día a día. Mirando la historia de Pablo y Silas en la cárcel, en este momento se abren las puertas. Y si yo me pongo en el lugar de Pablo y Silas, se abrieron las puertas, se me cayeron las cadenas, yo hubiese dicho: correr es la respuesta a la pregunta. ¿Usted no hubiese corrido? ¿No? No, porque la alcanza luego, ¿verdad? No es muy rápida, ¿verdad? Que ya esos son otros problemas fisiológicos, ¿verdad? Que no vienen ahí. Pero si está usted preso, se abren las puertas, se le caen las cadenas, estos presos dijeron: no, ahora es el momento para correr. Eso es lo que yo hubiese pensado. Ahora es el momento para correr. Con Pedro ya vimos un evento parecido. Sin embargo, en el caso de Pedro, Dios utilizó esa experiencia, ese encarcelamiento, esa liberación, para que la iglesia creciera, para que la iglesia fuese animada a continuar orando, pidiendo a Dios, enseñándole que Dios contesta las preguntas, las peticiones, especialmente cuando van de acuerdo a su voluntad. Y Dios no hace un terremoto y saca a Pedro. Este fue calladito. Vino el ángel: Pedro, levántate. Pedro estaba tan dormido. El Espíritu Santo le daba tal tranquilidad a Pedro que Pedro pudo acostarse a dormir en aquel momento. Una reacción diferente a la que vemos estos hombres de Pablo y Silas. No es que Pedro era un dormilón y un flojo, no. La paz que el Espíritu Santo puso en Pedro fue tal que Pedro se acostó a dormir, porque él sabía lo que Dios iba a hacer en aquel momento.
Y el ángel lo despierta y calladitos salen hasta que Pedro dice, espérate, esto no es un sueño. El Señor me acaba de sacar de la cárcel. En el caso de Pablo y Silas, el Espíritu Santo le dio tal paz a estos hombres que aún en medio del dolor, ellos dijeron, vamos a orar y vamos a adorar a nuestro Dios. A Pablo y a Silas, Dios los movió a ese tipo de adoración, a ese tipo de experiencia. Y no fue la oración y la adoración la que abrió la cárcel. La oración y adoración fue el preámbulo al evento que ya Dios había puesto en marcha para que ocurriera en aquel momento. Acuérdense que la idea de Dios no surgió de repente, están en la cárcel, déjame ver cómo lo saco. No, ya Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Desde que Dios le dijo, no quiero que vayan a estos pueblos, vayan a Filipos y allí yo los voy a usar, ya Dios estaba planificando todos estos eventos que habían de ocurrir. Porque Dios llegó allí para alcanzar a Lidia y a su familia y a su casa, y llegó allí para alcanzar a este carcelero y a toda su casa. Así que vamos a poner las fotos más o menos para que vean. Esta es la que los estudiosos dicen que es la cárcel donde estaba Pablo y Silas. De afuera se ve, claro, ya está todo destruido, se ve muy diferente a como estaba en aquel tiempo. Y esta es una de los lugares donde ponían a los presos. Entonces, pero con respecto a Pablo y Silas, luego que le azotaron en la espalda con pedazos de madera, heridos, los sentaron de esta manera. ¿Okay? Ellos están sentados contra la pared, sin ropa. Recuerden que los dejaron sin ropa, o sea que la noche es fría, están adoloridos, el cepo es lo que tienen en los pies, no pueden pararse, no hay manera de despegar su espalda para que las heridas no lastimen. Yo estuviese llorando, pero el Espíritu Santo estaba obrando de tal manera en aquel lugar y en estos hombres que los llevó a orar y adorar. Como preámbulo a lo que Dios iba a hacer entonces, unos segundos luego de esto. Recordemos que Dios trajo a Pablo y a Silas a Filipos con esa visión, con este propósito. Así que esto es lo primero que debe cambiar en nuestro caminar en Cristo, hermanos. Cuando vamos a caminar en Cristo, mientras estemos vivos, mientras tenemos aire en nosotros, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra tarea no ha sido completada. ¿Y cuál es esa tarea, hermanos? Compartir el Evangelio de Dios con todos a nuestro alrededor. Y Pablo y Silas sabían esto. Y ese era el propósito por el cual Dios los había desviado hasta este lugar. Y aunque ellos estaban en esa cárcel, su mentalidad estaba en Cristo. Su enfoque estaba en la obra de Cristo y lo que Cristo les había mandado a hacer. Así que aunque doliera, aunque hiciera frío, ellos sabían para lo que estaban allí y era para hacer luz aún en la oscuridad de aquel calabozo. Dios siempre pondrá frente a nosotros nuevas oportunidades y personas a quien testificar el amor y la gracia infinita de nuestro Salvador. Y tal vez Pablo y Silas estaban pensando en los hombres que estaban allí, arrestados también. Tal vez ellos ni estaban pensando en el carcelero que estaba afuera escuchando todo lo que estaba pasando. ¿Está bien? Así que al momento que Pablo y Silas cayeron en la cárcel, ellos sabían que esta dificultad era una nueva oportunidad que Dios estaba creando para manifestar su poder y su gracia. Cuando usted se enferma, es una nueva oportunidad que Dios va a utilizar para que usted pueda manifestar y hablar de su poder y su gracia. Cuando usted pierde su trabajo, es una nueva oportunidad que Dios le está dando a usted de conocer nuevas personas para hablar de su poder y su gracia. Y de testificar a su esposa y de testificar a sus hijos. Cuando lo acusan falsamente, Dios va a obrar de tal manera que lo va a poner frente a personas y usted va a decir, bien que se equivocó, porque ese es el poder de Dios en mi vida y también puede transformar la tuya.
Aún aquellos que nos acusaron falsamente, podemos hablarle de esa manera, porque ese es el propósito de Dios. El sufrimiento en nuestra vida son oportunidades que Dios nos da de reflejar su luz a personas a nuestro alrededor. Y porque Pablo y Silas sabían esto, allí donde estaban, en medio del frío y del dolor y la incomodidad, ellos comenzaron a adorar el nombre de Dios. Ellos comenzaron a adorar el nombre de Dios, porque no se había terminado. Estamos aquí, estamos vivos, vamos a testificar. Una vez más, entonces la pregunta: ¿cómo usted reacciona a las dificultades? ¿Correr o no correr? En la oración y en la adoración, estos hombres recibieron fortaleza. La perspectiva de Dios fue más clara en ellos, porque mientras más adoraban, era menos yo y más el Señor. Expresaron su fe, creció su fe, su confianza en el plan de Dios. Porque en medio de la dificultad, si empezamos a pensar la dificultad, vamos a comenzar a ver más el problema y menos el plan de Dios. Vamos a comenzar a ver más lo difícil que va a ser salir de esto, que ver la mano que ya Dios nos está extendiendo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y es como si Santiago hubiese estado allí con ellos. Y luego dijo: caramba, me acuerdo lo que pasó con Pablo y Silas. Dame escribir esto en la carta a la iglesia. Santiago 5:13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Oración y adoración. Márquelo ahí en su Biblia y póngale una hojita así para afuera, que sobresalga. Y cuando esté en dificultades, vaya ahí y léalo. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. No que se queje, no que se tire en la cama, ¿okay? No que corra, que ore. Si alguno está feliz, que cante alabanza. Siempre hay momentos para reconocer y venir a la presencia del Señor. ¿Cómo cantaban y oraban estos hombres? Cantaban con gozo, oraban con gozo, animados. Estaban esposados, pero cantaban con libertad, al punto en que los otros presos, dice la palabra ahí, que escuchaban lo que estaban cantando. No empezaban a cantar. No, ellos estaban: gloria al Señor, Padre, tú estás con nosotros, no importa las circunstancias. Y estoy seguro de lo que estaban cantando era sobre la salvación en Cristo. Y luego le voy a decir por qué. Pero ellos estaban adorando, reconociendo que era Cristo, quién era Dios, quién era el Salvador. Todos escuchaban lo que estaba ocurriendo allí. Esta oración preparó el ambiente para el milagro que Dios estaba a punto de hacer. El Espíritu Santo los guió a reaccionar de esta manera. Es por eso que la palabra dice: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando dice lleno, es ser controlados. ¿Okay? Que la influencia del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Así que Dios los guió a responder de esta manera. El Espíritu Santo los motivó, los guió a orar. Y Dios mostró su poder y grandeza a través de esta oración, a través de este evento, haciéndole saber a todos en aquel lugar que era Él el que estaba haciendo ese terremoto. Imagínense usted que Pablo y Silas no hubiesen cantado, no hubiesen orado, hubiese ocurrido el terremoto. ¿A quién le iban a atribuir el asunto? Un terremoto. Si aquí tiembla todos los días, ¿verdad que sí? Ahora, el hecho de que ellos estuviesen cantando y adorando y reconociendo el nombre de Dios, al venir el terremoto no había duda que era Dios el que lo estaba haciendo. Ellos estaban abajo en el calabozo, era para que le cayeran todas las piedras encima. Las puertas y las grilletes fue lo que se cayó. Más nada. Pero porque estaban adorando y orando al Señor, la gente conectó lo que estaba pasando con estos dos hombres.
Se abrieron la cárcel, se abrió las celdas, se cayeron las celdas, se cayeron los grilletes. Ahora sí, una vez más la pregunta, ¿correr o no correr? ¿Me voy o me quedo? Ya ellos sabían por qué esas puertas se habían abierto. El Espíritu Santo los estaban guiando en aquel momento. Así que decidieron no correr. Ante las circunstancias, hermanos, no corra. Testifique. No corra. Adore al Señor. Dele control al Señor. Y sea obediente. Y esa es la segunda pregunta de hoy. ¿Obedecer o no obedecer? Porque hay algunos que nos quedamos, pero nos quedamos haciendo nada. Nos quedamos callados, nos quedamos quietos, nos quedamos tranquilos o dormidos o nos quedamos solos, pero no obedecemos. Así que tal vez no corrimos, pero ¿y qué con la acción? ¿Qué es la manera en que tenemos nosotros que accionar? ¿Obedecer o no obedecer? No hay que buscar más, hermanos. Estos hombres tenían una misión y sabían que en todo lugar era bueno para llevar a cabo esa misión. Toda persona tenía el mismo valor para Dios, por lo que estaban dispuestos a predicar el Evangelio en la cárcel, al asesino o al que estuviese disponible a escuchar. Sabían que el no hacerlo se consideraba desobediencia directa a la ordenanza de Jesús de predicar y hacer discípulos. Esta orden es para todos nosotros. Predicar y hacer discípulos. Cuando hablo de predicar es de evangelizar, de hablar, de proclamar el nombre de Jesús. Para que la gente se arrepienta y venga a Cristo, y luego enseñarles a ser discípulos que luego salgan y hagan otros discípulos. Así que aquí no había de otra. El no predicar el Evangelio en aquel momento, para Pablo y Silas, era desobediencia directa al comandante del reino celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Silas sabían que esto no era un evento natural, sabían que a través de todas estas circunstancias Dios estaba dando una oportunidad más de predicar. Cuando nos enfocamos en Dios y en su voluntad, el Espíritu Santo nos muestra lo que está haciendo alrededor de nosotros. Cuando nos enfocamos en Dios y su voluntad, el Espíritu Santo nos va a revelar lo que está haciendo alrededor de nosotros. Y sí, el Espíritu Santo lo hace. ¿No se pregunta cómo Pablo sabía que este hombre se iba a quitar la vida? Él estaba en el calabozo, abajo, en la oscuridad, no veía nada. ¿Cómo rayos Pablo va a saber que este hombre está a punto de quitarse la vida? Porque si estos presos se escapaban, el soldado prefería morir a que lo castigaran por lo que había hecho. Y desde allá adentro Pablo grita: no te quites la vida, estamos todos aquí. Como usted sabe, ¿cómo sabía él? El Espíritu Santo le reveló a Pablo: este hombre es mío. ¿Okay? Este hombre va a ser salvo. Hoy hay salvación en su casa. Así que el carcelero pidió una luz, bajó corriendo y se dio cuenta que era verdad. Estaban todos ahí, ninguno había salido a correr. Pablo y Silas fueron obedientes. Nosotros no decidimos a quién predicar. Nosotros no decidimos quién va a ser salvo o quién no. Eso es obra de Dios. Es Él el que sabe el que va a ser salvo. Nuestra responsabilidad es predicar para que ese mensaje esté disponible en la vida de aquellos que van a recibirle. Nos toca simplemente ser obedientes. Ser obedientes. Así que este hombre, este carcelero, me sorprende mucho lo que le pregunta a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Un momento, pero ¿por qué está preguntando sobre la salvación? ¿De dónde este carcelero escuchó sobre la salvación? ¿De dónde? ¿De dónde este carcelero escuchó sobre la salvación? Vamos, conéctenla a lo que estamos predicando aquí, porque entonces, ¿de dónde escuchó este carcelero sobre la salvación?
de la alabanza de Pablo y Silas. Ellos estaban adorando y hablando sobre la salvación que hay en Cristo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pudo haber dicho cualquier otra cosa. Ay, gracias por no salir. Por favor, pónganse todos los grilletes nuevamente, como si fuese un ride de Disney, ¿no? Pónganse los cinturones antes que salga la maquinita a dar vueltas. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo, sencilla. No le dijo, bueno, primero tienes que dar 3 vueltas, sentarte, arrodillarte, ponerte en esta posición. Entonces tienes que repetir las palabras que te voy a decir exactas. No puedes fallar ni una, porque si no, no vas a ser salvo, ¿ok? Entonces, luego nos vamos a circuncidar, y después que no te circuncides, vamos... No. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Directo al grano. Cuando alguien le pregunta, son las mejores palabras que usted puede escuchar. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Usted no tiene que dar tanta vuelta, no tiene ni que dar su testimonio en ese momento. ¿Qué tengo que para ser salvo? Cristo. Cristo. Cree en el Señor Jesús, cree. Y confiésale que eres pecador y que necesitas de Él. Y serás salvo tú y los de tu casa. Una vez más, dijimos la semana pasada, los de tu casa no eran solamente los 2 hijos y la esposa, eran los criados, los que trabajaban, los que hacían la yarda, los que hacían limpieza, todos estaban incluidos en tu casa. Entonces tenemos que estar preparados para decirle a la gente de qué manera ellos pueden ser salvos. Testifiquemos, adoremos, porque la gente nos va a preguntar y estemos listos entonces para contestar esa pregunta. Y creo que Pedro se enteró de lo que estaba pasando ese día allí también. Porque en primera de Pedro 5:13 escribió lo siguiente. Claro, está el Espíritu Santo conectando todo, ¿no? Pero es asombroso cómo la Biblia misma se afirma. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pregunta Pedro. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Humildad y respeto. Cuando vivimos en obediencia, somos testigos de ver a Dios hacer milagros de vida alrededor de nosotros. Estemos siempre listos. Y vemos ya al final de este relato, fue una gran fiesta. A la medianoche, ¿no? Como las fiestas de nosotros, empezó a la medianoche. Esa sí que fue una buena fiesta. Vivir para Cristo aún en medio del dolor es una vida que podemos celebrar. Celebrar, y aún en medio del dolor podemos celebrar la vida. No importa qué hora Dios salva, no importa qué hora podemos celebrar que Él es nuestro Salvador y que Él nos ha alcanzado. Así que dice que el carcelero a esa hora se lo llevó a su casa. Lo que permitió a Pablo decir es predicarle a toda la casa, a todos los criados. Todos creyeron, le limpió, vemos el resultado donde el carcelero les limpia las heridas. Todos fueron bautizados, que es la muestra de que sí, ahora vivo para Cristo. ¿Okay? Es el primer paso de obediencia para dar testimonio de que he creído en el Señor. Los bautizó, comieron, celebraron. Toda una bulla. Toda una bulla. Y luego se fueron para su casa y dejaron a Pablo y Silas irse. ¿Verdad que sí? No. ¿Qué hicieron? Este carcelero todavía tiene sus responsabilidades. Si este carcelero no nos devuelve a la cárcel al otro día, mira. ¿Ok? No, vámonos para la cárcel otra vez. De seguro Pablo le dijo, no, vámonos, que ya mismo sale el sol. Y si nos agarran afuera cuando salga el sol, nos metemos en problemas. O te metes en problemas. Así que vamos para la cárcel. Y Dios, de una manera muy impresionante, se encarga entonces de poner todo en orden. Ellos eran ciudadanos romanos, por lo cual no podían pegarle con vara, a menos que ellos pasaran primero por un juicio. Así que los
el alcalde dijo, ¡ay! Metimos la pata, espérate, vamos para allá, no, perdonen, disculpen. Ahora tenemos a los perseguidores pidiendo perdón. Pero ¿saben qué? Esto ayudó a que Pablo y Silas pudieran quedarse en el área sin que los molestaran. Porque ellos sabían, si venían por ahí, Pablo y Silas hacían como que, ¿te acuerdas? Te enseño los golpes, te los enseño. No, perdonen, pueden seguir. Pablo y Silas entonces, después que se disculparon, salieron. ¿Y a dónde fueron? A casa de Lidia, donde había comenzado la iglesia. Y me imagino la conversación, Lidia, no vas a creerlo. Te conseguí unos 30 miembros más para la iglesia. Anoche mismo. Pero tú no estabas en la cárcel, sí, olvídate después te cuento los detalles. Pero anoche mismo se convirtieron 30 personas. Te voy a dar la dirección y va para que lo adoren juntos. Dios añadiendo a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. ¿Quiere añadirte Dios a la iglesia? En esta mañana no has conocido al Señor y Él quiere y sientes de Él que el estar aquí hoy, el estar escuchando esta predicación, Dios te está llamando a ser parte de su familia en la fe. Te preguntas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en Cristo Jesús y tú y tu casa serán salvos. Si así lo crees, ahí donde está, levanta tu mano. Ahí donde está, nos puedes escribir, te puedes comunicar con nosotros. Para nosotros será un placer ver este milagro de vida en ti. Y es aquí la pregunta, ¿ser o no ser? Si somos hijos de Dios, Dios nos ha llamado a enfocarnos en su misión, a responder en oración y adoración en medio de las circunstancias, para de esta manera testificar a otros, para de esta manera hablar de Cristo a otros y hacer más discípulos. Si dice ser hijo de Dios, vivamos como tal, sin miedo y confiando en su poder. Dios le bendiga. Cada uno conforme la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16:17. Oremos. Señor, bendito Dios, damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Damos gracias por este lugar, Señor. Damos gracias porque tenemos libertad, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, que tenemos un techo, Señor, que tenemos algo que llevarnos a nuestro estómago, Señor. Gracias por nuestro trabajo, por nuestra salud, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas, Señor, de esta mañana, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que los bendigas en su trabajo, Señor. Damos gracias por la provisión que tú les has dado a cada uno de ellos, Señor. Y gracias, Señor, por nuestra salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédense así sentados, no vamos a poner la letra, vamos a usar este tiempo para que usted ore mientras cantamos. Puede cerrar sus ojos, puede ponerse de pie, puede arrodillarse. Usa este tiempo para orar. Y si usted no ha tomado la decisión por Cristo, como dijo el pastor, hoy puede hacerlo. Hoy puede hacer esa decisión de salvación. Mientras cantamos, usted puede levantar su mano o ir hasta donde el pastor mientras cantamos. Cantamos Mi Roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest wind,
Gracias porque a pesar de las situaciones, tú nos provees, Padre, lo que necesitamos para salir adelante, Dios. Dios, ayúdanos, Padre, a depender de ti. Padre, que cada circunstancia nos haga enfocarnos únicamente en ti. Y que el Espíritu Santo ponga en nosotros tu perspectiva, lo que realmente tú estás intentando hacer a través de nosotros, o no intentando, sino lo que sabemos que tú quieres hacer a través de nosotros, Dios. Para nosotros unirnos a eso, para nosotros poder testificar y utilizar lo que está ocurriendo en nuestra vida, Señor, con el propósito de que otros te vean a ti. Ayúdanos a caer en oración. Ayúdanos a venir ante tu presencia en adoración. Que de la misma manera que Jesús dependió de ti en los momentos difíciles, allí donde Jesús dijo, ayúdanos, Señor. No nos hagas caer en la tentación, líbranos del mal. De igual manera nosotros podamos pedirte ayuda, Señor, con esa libertad podamos depender de ti, Padre, para verte obrar a ti en medio de nuestras circunstancias. Señor, si hay alguien que no conoce de ti todavía y está pasando por este tipo de situaciones, que pueda ver que únicamente tu carga es liviana y fácil de llevar, porque tu Hijo en la cruz del Calvario nos quita la culpa, nos quita la vergüenza, Señor, y nos permite enfrentar nuestras situaciones en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en nuestras familias. Y sabemos, Padre, que todo eso, Señor, toda enfermedad la cual estamos atravesando, toda situación difícil la cual nuestras familias están atravesando, cada situación económica, de trabajo, de relaciones personales con otros a su alrededor, sabemos que tú las puedes usar, Dios, para tu gloria y tu honra, y permítenos entonces entenderlo y vivir de esa manera, no para correr, sino para quedarnos, no para quedarnos sin hacer nada, sino para ser obedientes a tu palabra y demostrarles a otros que sí somos, que sí te pertenecemos a ti, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.